ecuaciones con n incógnitas y algunas de ellas resolverlas también numéricamente, ¿no? Pero primero tenemos que modelar todas las ecuaciones que representan el problema en un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿ok? Del punto de vista analítico, el problema va a consistir en convertir todas estas derivadas parciales en derivadas ordinarias, derivadas totales. Y entonces, estando digamos, en función de una derivada total, se puede aplicar cualquier fórmula que ustedes tengan para derivar e integrar, ¿no? No hay ningún problema en ese caso, si es que llegamos a ese punto. El problema es llegar a ese punto. Entonces, el método que se aplica analíticamente aquí es el método de separación de variables, que también lo vamos a ver. Pero ya les dije que eso resuelve un grupo de problemas con determinadas características de ecuaciones fronteras, y generalmente son condiciones fronteras isotérmicas, ¿ok? Las otras condiciones, que si se hace adiabático, si hay convección, se complica demasiado resolver esa ecuación, ¿ok? Entonces, el otro método es el método numérico, pero antes de eso vamos a tener que convertir estas ecuaciones, como les dije, en ecuaciones algebraicas. Y una forma de hacerlo es con el método de diferencias finitas. Entonces, lo que vamos a hacer son balances de energía en diferencias finitas, ¿ok? Para todo el sistema. Y vamos a tener que definir cuántas ecuaciones características pueden haber en el sistema, ¿ok? Nosotros de alguna manera tenemos que representar todo el problema en forma de diferencias finitas. Y para eso lo que hacemos es dividir el sistema en deltas de X, deltas de Y, lo más pequeño que se pueda, porque vamos a considerar que digamos, en estos deltas, en estas áreas deltas de X, deltas de Y, la temperatura es constante. Y va a ser la temperatura del nodo característico, le vamos a llamar, porque vamos a tener que aplicar las diferencias finitas a toda la superficie, ¿ok? Entonces, generalmente en este tipo de problemas hay ecuaciones de nodos internos, ¿ok? Que probablemente es la única que van a poder ustedes memorizar. Pero a medida que vayan a las fronteras, ahí van a tener problemas. Acá en este momento yo no he puesto nada en las fronteras. Ni que es isotérmico, ni que sea adiabático, ni que si hay convección. Pero bueno, todas estas situaciones pueden suceder. En el mejor de los casos para ustedes, podría ser que todas estas fronteras sean isotérmicas. Entonces ya no tienen ningún problema con los nodos que están acá en la frontera. Si cambian las condiciones de frontera, sí tendrían problemas y tendrían que definir las ecuaciones para los nodos que están en esa frontera. Como les digo, el sistema tiene que ser representado totalmente en un número n ecuaciones y con n incógnitas que representen a todo el sistema, ¿ok? Bien, entonces empezamos quizás por las ecuaciones del nodo interno, porque eso siempre va a existir. Es un nodo característico clásico. Ok, entonces si nosotros dividimos este sistema en deltas de X, deltas de Y, como ya les dije, dependiendo de las dimensiones, cuanto más pequeño sea, va a ser más, digamos, más preciso. Entonces lo que vamos a hacer es en la intersección de estos deltas de X vamos a considerar el punto nodal de una área delta de Y por delta de X, ¿no? Entonces sigue siendo delta de Y por delta de X. Estas distancias son delta de X y estas distancias son delta de Y, como acá lo estoy poniendo, delta de Y y delta de X. Entonces,
La intersección voy a considerar un punto nodal. Ese es un nodo característico del área delta de X por delta de Y. Y entonces voy a considerar el balance entre este punto nodal y los nodos vecinos. O sea, los nodos vecinos son de acuerdo a la nomenclatura que puedo yo establecer o ustedes pueden establecer también. Ok, a este punto nodal le voy a dar la ubicación MN, ok. Y a partir de ahí ustedes representan en forma general los nodos vecinos, ok. Entonces los nodos vecinos serían estos que tengo acá, que van a tener un nombre en función de la nomenclatura que le estoy dando. Aquí está además, no es un nodo vecino. Estos son los nodos vecinos, ok. Si yo llamo al nodo que quiero hacer el balance MN, y es un nodo característico, entonces este nodo va a ser el nodo MN más 1, o sea, aquí vamos a tener N más 1 y N menos 1, y en X también vamos a tener M más 1 y M menos 1. Y de acuerdo a esa nomenclatura los llamo. Pues. En el futuro probablemente ustedes van a dar valores numéricos, no numéricos, se llaman el nodo 1, 2, 3, 4, y si ya se familiarizan con la ecuación, ya no necesitan trabajar con esta nomenclatura. Bien, entonces en forma general voy a tener que hacer el balance entre este nodo y los nodos vecinos. O sea, siempre vamos a tener que fijarnos cuando estemos haciendo una ecuación para un nodo característico, quiénes son los vecinos, alrededor de un área delta de X por delta de Y. Y con eso empezamos a hacer el balance. Como estamos en conducción en 2 dimensiones, la ecuación que vamos a convertir en diferencias finitas es la ecuación de Fourier. O sea, las derivadas la vamos a convertir en diferencias finitas. Entonces, quiere decir que cuanto más pequeño sea el delta de X y delta de Y, quizás van a tener mayor, como yo dije, precisión. ¿Ok? Entonces, de esa manera podríamos enfocar la ecuación del nodo interno. También, antes de iniciar el problema, tendríamos que primero fijar, de acuerdo al sistema, cuántas ecuaciones características vamos a generar. ¿Ok? Entonces, desde un principio hay que establecer tanto la simetría para poder ahorrar ecuaciones. Si la figura es simétrica por geometría y también simétrica por condición de fronteras, entonces ustedes pueden dividir a través del eje de simetría, ¿no sé? Entonces con eso ustedes reducen el número de ecuaciones características que van a tener que aplicar, ¿ok? Eso es siempre útil, siempre que se pueda, pues, porque hay situaciones que, aunque son geométricamente simétricas, pero desde el punto de vista térmico no lo son, y entonces no podríamos aplicar la condición de simetría. Entonces, una vez que aplicamos simetría para reducir las ecuaciones, vamos a ver cuáles son las condiciones, cuáles van a ser todas las ecuaciones características. Entonces, empezamos. Esta sería la ecuación para un nodo interno, ¿ok? Entonces va a resolver el problema de muchos nodos que van a ser internos. Pero entonces ahora empezamos. A ver, supongamos que acá está aislado. Está aislado. Supongamos que aquí entra un flujo de calor, una densidad de flujo de calor Q conocida, ¿ok? Y supongamos que por acá está pasando un fluido con un coeficiente y con una temperatura de fluido, que nosotros le llamamos T sub infinito, ¿ok? Y bueno, ya dejamos que todas estas sea una sola temperatura, ¿ok? Que esto sea, esté a una temperatura T12, conocida. Bien, entonces en ese caso,
ya vamos a tener que observar que todos los puntos que están en esta frontera diabática va a ser una ecuación característica. O sea, este nodo que está acá, yo digamos, alrededor del nodo trazo una área delta de X, delta de Y, y voy a encontrar que simplemente voy a tener delta de X medios por delta de Y. Bueno, pero todos estos nodos son característicos. Voy a tener que ver una ecuación para este nodo. ¿Ok? Después, todos los nodos que están acá también van a tener el mismo problema. Tenemos que hacer un balance de energía para este nodo característico y voy a trazar una área también delta de X, delta de Y, y me voy a quedar seguramente con la área delta de Y medios, delta de X. Todos estos nodos ya no tenemos problemas, van a ser igual a T12. Y bueno, también igual todos estos nodos que están acá van a tener el problema de convección a través de una área que voy a tener que ver cuánto es delta de X medios a través del área delta de Y. Por ejemplo, para este nodo va a tener convección por esta. Entonces esto va a ser también otra ecuación característica. Y este nodo que está en la punta, más crítico todavía, tiene por un lado que le entra un flujo de calor y por otro lado hay convección. Este es un nodo característico, no va a ser igual a las ecuaciones de estos nodos, ni tampoco igual a esto por geometría. Esta tiene una área delta de X medios delta de Y, ¿no? Entonces también, entonces aquí yo tendría n ecuaciones características con este reticulado delta de X delta de Y, tendría muchas ecuaciones. Aparte de las ecuaciones de nodo interno que voy a tener que plantear, y más las fronteras que van a ser ecuaciones características, cada una diferente, ¿no? Entonces, cuando tenemos conducción en dos dimensiones, tenemos que empezar por ver cuántas ecuaciones vamos a tener que desarrollar. Una vez que definimos, ya la aplicamos para los que están sujetos a ella. Si encima aquí hay una generación que debe ser conocida, en este balance podemos incluir la generación. Situación que no podríamos hacerlo en forma matemática, y si no, el laplaciano se resuelve solo, sin la constante, sin generación. Eso complica definitivamente más la ecuación. En métodos numéricos sí podríamos considerar la generación, no hay ningún problema. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer y vamos a empezar por hacer el balance en un nodo interno, ¿ok? Entonces aquí mismo les estoy diciendo que se divide todo el sistema en deltas de X, delta de Y, porque estamos asumiendo que en este subvolumen estamos en dos dimensiones, puede ser delta de X, delta de Y por 1, ¿no? O por L, como ustedes, esa dimensión no se toma en cuenta porque estamos considerando dos dimensiones. Estamos considerando que justo en esta área delta de X, delta de Y, o en este subvolumen delta de X, delta de Y, L, todos los puntos que hay en esta superficie delta de X, delta de Y tienen la temperatura Tmn, ¿no? Ok, a este punto se plantea la ecuación velocidad de energía de sale más la generación, vamos a considerar generación igual a cero. En este punto no sabemos si entra o sale. Entonces ustedes en forma general podrían asumir que todos los calores entran o que todos los calores salen. Después de resolver la malla, se va a definir en función de los valores de las temperaturas, ¿no es cierto? Siempre va a ser de mayor a menor la transferencia y de acuerdo a eso van a definir si entró o salió.
Y en este punto justo es bueno, una vez que resuelvan el problema, colocar todas las temperaturas que el resultado de, digamos, de la malla, ya sea por el sistema que ustedes hayan elegido, van a llegar al final a saber la temperatura de todos los nodos. Entonces, en ese momento deberían hacer un balance de energía y de manera de evaluar si todos los calores que entran es igual a todos los calores que salen. Si eso ocurre, quiere decir que está bien lo que han hecho, no se han equivocado en ninguna de las ecuaciones. Si esa diferencia es muy notoria, significa que hay un problema en algunas de las ecuaciones y deberían regresar a ver dónde está su error, ¿ok? Porque ese balance siempre se va a tener que cumplir porque estamos en el estado estacionario. Todo lo que entra debe ser igual a todo lo que sale, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar con la ecuación de un nodo interno. Como ven, ya tenemos que seguir con la ecuación de un nodo sometido a convección, este, eh, sometido a condición de adiabática y cualquier otra situación que se presente, ¿ok? Bien, esta es el balance para la ecuación de un nodo interno con generación, ¿ok? Entonces vamos a suponer que el volumen va a ser 1, ¿no? Vamos a asumir que toda la velocidad de energía de calor entra, ¿no? Bien, yo estoy asumiendo eso. Más la generación igual a cero. Entonces, esa es la ecuación que voy a tener que interpretar y entonces vamos a empezar a hacer los balances entre el nodo MN y el nodo M, los vecinos, de acuerdo a cómo hemos establecido nosotros el sistema, ¿no? Entonces, vamos a tratar de resolver esto. Ok, entonces este va a ser mi nodo MN y el resto va a ser los nodos vecinos, pues, ¿no? Entonces este va a ser M más 1 para mí y el otro va a ser M menos 1. Y igual voy a tener que llamar, este va a ser N más 1 y el otro va a ser N menos 1. Este va a ser N menos 1. Ok, entonces yo trazo una área delta de X, delta de Y alrededor de este nodo. Y entonces voy a hacer el balance de energía con los nodos vecinos, o sea, los nodos vecinos. Vamos a hacer la prueba. Ok, entonces esta área es delta de X. Y esta área va a ser delta de Y. Delta de X, delta de Y, que he dividido a todo el sistema en esas distancias. ¿Bien? A ver, de acuerdo a la geometría, para el nodo interno siempre vamos a tener que delta de X, delta de Y, no hay ningún problema. Pero depende de las figuras, a medida que uno se aleja del centro, puede ser que a veces el delta de X no podemos hacer que delta de X, delta de Y sea igual. Pero sí se puede hacer que delta de X sea una fracción de delta Y o viceversa, ¿no? Eso sí van a poder hacer.
porque la geometría debe estar totalmente definida, eso no debe ser incógnita. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nos toca plantear, como yo he dicho que todos los calores entran, eso lo he planteado, entonces voy a tener que plantear ese balance, ¿no? Entre el nodo MN y los nodos vecinos. Y ya les he puesto nombre a los nodos vecinos. Bien, entonces en función a esta nomenclatura, aquí tengo, ¿no? Del nodo M-1N. Claro, este está más fraccionado en este nodo. Este sería el nodo M-1N al nodo MN, ¿ok? Este es el nodo interno del cual quiero yo hacer la ecuación característica. Entonces, simplemente planteamos el balance en esta área delta de X, delta de Y, que ya les he dicho que cualquier punto de esta área delta de X tiene la temperatura Mn, ¿ok? En cualquier punto de esta área delta de X, eso es lo que voy a tener. La función de Fourier es la que vamos a aplicar porque estamos en conducción. Y eso dice que la densidad de flujo de calor o la velocidad de flujo de calor, en este caso es proporcional a una constante, al área y la derivada, ¿no es cierto? La derivada de la temperatura con respecto a X. En este caso va a tener que ser X. En otros casos va a ser con respecto a Y. Bien, entonces aquí lo que vamos a plantear es el balance entre el nodo M-1N y el nodo MN. Entonces vamos a aplicar Fourier, sería menos K, el área. En este caso el área es perpendicular y esta área sería delta de I. Delta I por la tercera dimensión, que es 1, ¿no? El volumen. Entonces aquí tenemos menos K por delta de I por 1 por la derivada. Y ok, ahí viene. La derivada se va a convertir en esta diferencia de temperaturas nodales, dividido entre la distancia que separa los nodos. Entonces sería TMN, ese es justamente mi nodo incógnita, menos el nodo TM-1N, dividido entre la distancia que los separa, y en este caso la distancia es delta de X, ¿no? Por eso ahí figura delta de X. Esto es delta de X. Ok, entonces con eso hemos convertido la ecuación de Fourier en diferencia finita. Simple. Ok, entonces tenemos que seguir con la temperatura de los otros nodos vecinos. A ver, se recomienda muchas veces cuando ustedes tengan la numeración, seguir un orden. Pueden seguir el orden de las agujas del reloj o en contra. Yo en este caso no he seguido ese orden, sino me he ido al otro nodo. Me he ido al nodo, a este nodo. Me he ido al nodo M+1N. Ok, entonces estoy planteando la misma ecuación. Estoy en el nodo M+1N al nodo MN. En este caso también es menos K. El área sigue siendo la misma. Es delta de I por 1 por la diferencia de temperaturas del nodo TMN menos la temperatura del nodo TM+1N dividido entre la distancia que lo separa, que también es delta de X. Ok, entonces ahora me voy a los nodos con respecto al nodo TMN+1, ¿no? Este sería este nodo, con respecto al nodo central, el nodo MN, ¿no? Entonces acá también aplico la ecuación de Fourier, y en este caso vamos a tener que el área perpendicular ha cambiado, ¿no? Entonces en este caso el área sería delta de X por 1. Aquí tenemos
delta de X por 1 por la derivada que va a ser la temperatura del nodo Mn menos la temperatura del nodo Mn más 1, ¿ok? Dividido entre la distancia que separa los nodos. Esa distancia va a ser delta de I, ¿no? Porque esta distancia es delta de I, ¿no es cierto? O ok, aquí tenemos una distancia delta delta de I, ¿no es cierto? Esta distancia es delta de I. Entonces, ahora cambiamos al delta de I, la distancia que separa los nodos, y acá está figurando, ¿no? Esta es la diferencia de la derivada de la temperatura se convirtió en diferencias. Pero en este caso con respecto a I. Bien, entonces ahora nos queda este nodo, el nodo de abajo, el otro nodo vecino, son 4 los nodos vecinos. Entonces tenemos que el balance entre el nodo Mn y este nodo vecino, que es el nodo Mn-1. No, estamos aquí en este caso. Ok, entonces aquí también sería menos K por el área es el área perpendicular, en este caso delta de X, por 1, y multiplicada por la derivada. Pero la derivada va a ser la diferencia de las temperaturas nodales dividido entre la distancia que los separa. En este caso, la distancia que separa es delta de I, ¿no? Entonces aquí aparece en delta de I. Si tuviéramos generación, tendría que darnos el valor de la generación. En este caso podríamos considerar una generación constante Q punto, y entonces tendríamos que agregarle también esa parte, ¿no? A la parte, en el balance que corresponde, le tendríamos que agregar que Q punto por delta de X, delta de Y por 1, ¿no? Porque es por unidad de volumen. Y con eso ya estaríamos completando el balance, ¿ok? Todas las energías que entran más la generación igual a 0. Entonces, si ustedes suman todos estos términos, después de haber hecho delta de X igual a delta de Y, si hacemos delta de X igual a delta de Y, ustedes ven que se va a simplificar pues la ecuación, ¿no? Por eso les decía que en la medida que se pueda, la geometría lo permita, se hace delta de X igual a delta de Y. Y si no se puede, no es ningún problema, porque podemos hacer que delta de X sea una fracción de delta de Y o viceversa, como ustedes planteen. Pero de todas maneras, en algún momento se van a ir los valores de delta y en todo caso les quedan los coeficientes, ¿no es cierto? Es para simplificar las ecuaciones. Ok, entonces si sumamos todo, esta es la suma, la suma de todo. La suma de todo nos va a dar que la temperatura de un nodo interno va a ser igual al promedio de la temperatura de los nodos vecinos, ¿no? Pues ustedes de aquí despejan esta temperatura, entonces va a ser la suma de los nodos vecinos entre 4. Esto sería la ecuación de un nodo interno. O en otras, o como acá dice, o sea, la suma de los nodos vecinos menos 4 veces el nodo es igual a 0. Y esa sería la ecuación para un nodo interno. Ahora, si le agregamos la generación, aquí va a aparecer pues el término constante de generación. Si no hubiera generación, ustedes pueden recordar esta ecuación.
Suma de los nodos vecinos menos 4 veces el nodo igual a 0. Y si hay generación, bueno, tienen que agregarle este término a esa misma ecuación, ¿no? Bueno, con eso hemos resuelto el balance de energía para la ecuación de un nodo interno. Ahora, esta ecuación resuelve un gran número de problemas, pero no todos necesariamente. Pues, como ya les dije, si todas las fronteras son isotérmicas, bastaría con esta ecuación para resolver el problema. Pero si no es la situación, entonces tenemos que generar más ecuaciones características dependiendo del problema. Entonces, esta es la base para que ustedes puedan resolver parte de esa área, la mitad, las 3/4 partes, dependiendo de en qué situación se encuentra el nodo, ¿ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Por favor, que esté claro que esta es la ecuación más, es una ecuación básica y la forma como se ha resuelto también es básico que ustedes lo entiendan porque va a haber situaciones más adelante en donde van a tener que aplicar lo mismo, pero hay que visualizar las áreas y las distancias que separan, que no necesariamente siempre va a ser delta de x, sino de repente puede ser 3 delta de x, ¿no? Dependiendo de la geometría, pero como concepto siempre es el área, la diferencia de temperaturas, el área perpendicular, la diferencia de temperatura de los nodos y dividida entre la distancia que separa los nodos, cualquiera sea esta situación, ¿ok? Entonces, en cuanto a la ecuación del nodo interno, ¿hay alguna pregunta? Esta es una ecuación que voy a tener que repetir probablemente n veces, depende del tamaño de la figura, pero siempre va a haber esta ecuación del nodo interno. Ahora vienen las otras ecuaciones características que son aleatorias, depende de la situación que tengamos en la frontera, ¿no? ¿No hay preguntas? Entonces, seguimos. Bueno, el otro punto que podríamos hacer es empezar a analizar las fronteras. Bien. Entonces, vamos a ver el caso de la condición frontera de aislamiento. En algún punto podría presentarse esta situación. Ok, entonces aquí si asumimos que esta superficie está aislada, entonces se va a cumplir la relación, esta relación, ¿no? Si está aislada el gradiente cero. En este caso en la dirección en X, ¿no? En otros casos puede ser en la dirección Y, depende. Ok, entonces aquí estamos en esta condición de aislamiento. Entonces todos los nodos que están en esta frontera vamos a tener que hacerle una ecuación característica. Ok. Entonces aquí el nodo en estudio ahora es el nodo también MN sometido a una condición de aislamiento. Entonces, si yo trazo un área delta de X por delta de Y, siempre voy a hacer eso. Pero al final me voy a ver con la realidad que voy a tener delta de X medios por delta de Y. Eso va a ser mi área. Y los nodos vecinos van a ser 3. Esto van a ser. Entonces tendría que plantear el balance entre estos 3 nodos vecinos y el área que vamos a tener que analizar es el área
delta de X medios por delta de Y. Entonces, en esta área, todos los puntos que tenemos en esta área, delta de X medios por delta de Y va a ser igual a la temperatura Mn del nodo sometido al aislamiento. Y puedo proceder haciendo el balance como lo he hecho en un nodo interno, ¿ok? Bueno, esa es una forma de poder hacerlo. Otra forma es plantear un artificio, considerando la ecuación del nodo interno, y en este caso está pasando por el eje de simetría en esta situación. Entonces, voy a considerar que la condición de aislamiento es un espejo. Aquí es J. Es un espejo y que reproduce la imagen del nodo real. Entonces, aquí este nodo va a ser un nodo de imagen. Y ese nodo de imagen va a ser el nodo TM más 1N, ¿no? Ese sería el nodo de imagen. Ok, este nodo no existe. Este es un nodo de imagen que de acuerdo al espejo reproduce la temperatura del nodo TM-1N. Este es el nodo real. Este es el nodo real. Entonces, en la ecuación del nodo interno, lo que yo voy a hacer es eliminar el nodo T, M más 1N, y darle el valor de 2 al nodo T, M menos 1N. Eso es el artificio que he planteado para la ecuación de, digamos, condición frontera de aislamiento. Entonces, por eso es que aquí aparece el nodo TM menos 1N con un factor de 2, ¿no? Ese es el nodo real. Y entonces ya no hemos hecho el balance, sino hemos hecho el artificio. ¿Okay? Esta situación va a cambiar, va a ser flexible, dependiendo de si de repente el aislamiento está aquí, ¿no? Igual, en ese caso, el nodo que se va a reproducir sería este nodo, ¿no? Este va a tener otra nomenclatura. Si este es el nodo MN que está en la condición frontera, entonces el que se va a reproducir ya no va a ser ese nodo, sino probablemente este nodo es el que se va a reproducir. Que este nodo probablemente va a ser el nodo, a ver si este va a ser el nodo MN, si este va a ser el nodo MN, entonces este va a ser M-1, N. Entonces aquí voy a tener que M-1N quedó igual. No puede quedar M. No, este va a ser el nodo M, N-1. Ok, está bien. Este es el que sería el que tendría que, ya no voy a tener que ponerle el 2 acá, sino el 2 se lo voy a tener que poner acá. Ok. Y bueno, así podríamos seguir. Si es acá, también va a cambiar la nomenclatura, ¿ok? Entonces, la condición de aislamiento siempre la van a considerar como si fuera un espejo, ¿ok? Y depende por dónde pasa la condición de aislamiento, va a ser qué nodo de imagen vamos a desaparecer, ¿no? En función del nodo real. Y esa es una forma de hacerlo. Ahora, si no lo quieren hacer así, simplemente plantean el balance entre el nodo, entre el nodo vecinos y los 3 nodos que van a haber en el área delta de X medios por delta de Y. Y les va a salir igual, ok, no hay problema. Entonces supongamos que seguimos con este nodo en condición de aislamiento. Entonces tengo que plantear
las ecuaciones con los nodos vecinos, que serían este nodo. Este sería el nodo Tm-1n al nodo Mn, pero ahí he planteado que el área va a ser el área perpendicular, es delta de I por 1. La diferencia de temperaturas dividido entre la distancia que separa es delta de X. Entonces después voy al nodo Mn más 1, estoy acá. Este sería el nodo Mn más 1. En este caso el área perpendicular es delta de X medios, entonces, y por eso aparece delta de X medios, por la diferencia de los dos nodos de Mn y el Mn más 1 dividido entre la distancia que los separa, que es delta de I. Y después voy al nodo, el tercer nodo, que sería el nodo Tmn-1. Y en este caso el área perpendicular también es delta de X medios. Aquí está, por la diferencia de temperaturas y dividido entre la distancia que separa a los nodos, que es delta de I. La generación es por unidad de volumen y sería el área delta de X medios por delta de I por 1, ¿no? Si hay generación, tendríamos que considerar esto. Si sumamos todos estos términos, nos va a dar igual esta ecuación. Claro, sumamos y hacemos que delta de X sea igual a delta de Y, ¿no? Si hemos hecho eso desde el principio, entonces lo eliminamos en donde aparezca, en donde se puede eliminar. Bien, entonces ya tenemos una condición frontera adiabática, porque el primer nodo es nodo interno, ahí no tenemos ninguna condición frontera, simplemente es la ecuación básica de un nodo interno y que va a dominar mucho la gran mayoría del área que estemos nosotros analizando. Bien, entonces vamos a hacer, ahora supongamos que tenemos una figura en la cual se va a producir, digamos, una esquina interna. Al inicio, digamos, establecimos que cuando hice todas las diferencias de condición de fronteras había una esquina, esa sería una esquina externa. Todas las esquinas siempre nos puede traer problemas, porque generalmente pueden estar sometidas a diferentes condiciones de fronteras, y entonces eso hace que ya esa esquina por la misma geometría vaya a tener diferentes ecuaciones. Por eso es que traigo a colación el balance para esta esquina interna. Bien, entonces supongamos que tengamos en el sistema una esquina interna. Eso se puede dar, por ejemplo, en las chimeneas, que son cuadradas generalmente. Bueno, entonces en esta esquina interna puede haber, generalmente puede haber convección. Si estoy hablando de una chimenea, probablemente existe convección definitivamente de los gases que salen
a la cual esta chimenea está anexada. Y probablemente afuera también va a haber el aire, convección con el aire. Esta es una extracción de una figura geométrica que pueda representar una esquina interna, ¿no? Bueno, entonces en este caso tenemos una esquina interna y tenemos convección por las dos áreas. Nosotros igual, el problema de esta esquina en este caso se va a llamar el nodo MN, ¿no? Para mí, para nosotros va a ser ese. Es el nodo que estamos analizando. Ok, entonces trazamos el área delta de X, delta de Y, pero vemos que nos vamos a quedar con 3/4 de delta de X, delta de Y, porque nos va a faltar un cuarto nos va a faltar. Eso va a ser la área real en todo caso. Pero sí tiene 4 nodos vecinos, ¿no? Tiene, todos estos son los nodos vecinos, entonces tenemos que plantear el balance de energía entre estos nodos vecinos y el nodo MN que está en una esquina interna. ¿Ok? Entonces, ya planteado con la nomenclatura que hemos establecido para el nodo MN, vamos a ir paso a paso por los nodos vecinos. ¿Ok? Entonces, el primer nodo vecino con el cual estoy hablando del nodo M-1N. Después me voy a seguir. Ok, aquí sí estoy ordenado. Al nodo M más 1 y después voy a ir al M más 1N y después llego al nodo MN menos 1. Ok, aquí sí estoy. Vamos a seguir esta dirección, las agujas del reloj. Bien, entonces partimos del nodo M menos 1N. Este es el nodo, el que está con el visto, del nodo M menos 1N al nodo MN. Entonces, aplicamos la ecuación de Fourier. Esto sería menos K por el área perpendicular es esta, y esto sería delta de I por 1 por la diferencia de temperaturas del nodo MN menos el nodo M menos 1N. Ok, entonces, y yo he hablado y he dicho menos K, por eso que me he hecho la diferencia al revés. Aquí lo que ustedes están viendo en la pantalla ya no aparece el signo menos porque lo he introducido dentro de las diferencias, ¿no? Por eso. Ok, ustedes también ya con la práctica van a empezar a hacer eso. Se eliminan del menos K y lo introducen en las diferencias que representan las derivadas. Como ustedes mejor les acomode. Yo voy a seguir hablando del menos K afuera para seguir aplicando la ecuación, pero voy a tener que pasar esto adelante y esto atrás, ¿no? Cuando digo menos K va a tener que ser así. Si no digo menos K, ese es esto, pero ahora por el momento voy a seguir repitiendo la ecuación de Fourier como es. Bien, entonces con eso hemos establecido la primera ecuación del nodo Mn con el nodo vecino, que es el nodo M-1N. Bien, entonces ahora paso a este nodo. Este va a ser el nodo M, N más 1, ¿ok? Entonces, en este caso, el balance de energía entre el nodo Mn y el nodo M, N más 1, también va a ser menos K por el área perpendicular, en este caso es delta de I, por la distancia que separa los nodos, que es en este caso
delta de X, ¿no? Entonces aquí tenemos la distancia que los separa y el área perpendicular. Y como yo dije menos, entonces tengo que hacer TMN menos T de M n más 1. Le dije al revés. Bien, entonces ahora estamos con el otro nodo vecino. En este caso va a ser el nodo M más 1N. Estamos acá. Entonces ahí también tenemos que ver que el área perpendicular es simplemente va a ser delta de I, ¿no? Delta de I medios. Entonces aquí sería menos K por delta de I medios por la diferencia de los nodos TMN menos T de M más 1N, ¿no? Dividido entre la distancia que les separa, que en este caso es delta de X. Entonces acá está la distancia que separa los dos nodos y aquí está el área perpendicular. ¿Okay? Y con eso tenemos la ecuación de ese nodo vecino. Ahora pasamos al nodo, finalmente al otro nodo vecino, que va a ser el nodo Mn-1. Y aquí también vamos a tener que el área perpendicular va a ser delta de X medios. Y la distancia que los separa sí va a ser delta de I. Ok, entonces, ¿qué más pasa? Pasa que está sometido a convección por esta área delta de X medios y esta área delta de Y medios. Entonces, vamos a sumar la convección entre esta superficie delta de X medios y esta superficie delta de Y medios. Con la práctica pueden de repente simplificar esto, pero por ahora vamos a hacer la suma. Ok, entonces va a haber en esta condición, acá hay una condición frontera justo la que nos hace variar todo el esquema. La diferencia de temperaturas de la superficie y el fluido que lo rodean. Ok, entonces vamos a hacer la suma. Vamos a empezar con el área delta de X medios. A través de delta de X medios hay una diferencia de temperatura del nodo Mn, ¿no? Porque todos los puntos de esta área, delta 3/4 de esta área, delta de X, delta Y, tiene la temperatura de este nodo, de Mn. Entonces, toda esa temperatura de superficie va a ser Mn. Como hemos dicho que el calor entra, entonces es la temperatura del fluido menos la temperatura Mn. Y aquí, por esta área delta de I medios, también ocurre la misma situación. El área es delta de I medios por 1 por la diferencia de temperaturas entre el fluido y la superficie. Entonces, este sería la temperatura de superficie y el otro sería la temperatura del fluido. Ok, aquí puedo simplificar porque como es el mismo H, esta ecuación también podría ser simplemente H delta de X medios, ¿no? Y se puede simplificar. Pero si no, lo dejamos así con la suma. Ok, entonces ahora sumamos todas las ecuaciones y nos va a quedar esta forma. Puede quedarnos esta forma. Ah, no he considerado generación. Si considera generación, tendría que considerar Q punto y en este caso sería 3/4 de delta de X por delta de Y por 1, ¿no? O sea, aquí no le he considerado generación, pero podríamos considerarlo.
Ok, si hay generación, tendría que considerar, sería un punto por el 3/4 de delta de X por delta de Y, ¿no? Por 1, ¿no? Porque es unidad de volumen. No, acá tendríamos que sumarle. Y es 3/4. 3/4 de delta de X delta de Y por 1. Ok. Entonces, sí, la ecuación se modificaría, habría que agregarle este término. Ok, entonces ustedes pueden llegar a este punto, o si ya empezamos a que si nos molesta este 2, multiplicamos todo por 2. Pueden llegar a este punto también. Cualquiera de las dos es posible. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Dígame, dígame. Es que somos dos dimensiones, X y Z. Z es la tercera dimensión, no estamos haciendo ese balance. Por eso que lo pongo 1. Claro, pues estamos trabajando en dos dimensiones. Y como la generación es por unidad de volumen, si le pongo 1 para que ustedes no se confundan, ¿no? Tengan presente que la generación es por unidad de volumen. Lo que pasa es que en el planteamiento del modelo no lo considero porque estoy haciendo dos dimensiones. Si no, tendría que considerar delta Z, ¿no? Y no 1. Y eso sería en todo. Y este balance no se hace en 3 dimensiones, no lo hacemos en 2. ¿Cómo se dice conducción bidimensional? Por eso es. Bien, entonces, con eso tenemos la situación de convección en una esquina interna, ¿no? También podría haber en una esquina, esto está haciendo lo mismo. Ok, ya, esta también sería convección, pero ya no en una esquina interna, sino en una superficie plana nada más, ¿no? En una frontera, digamos, plana, ya sea horizontal o vertical. Ok, entonces en este caso, si tenemos convección, en este caso puede pasar por acá un fluido con temperatura conocida y con coeficiente conocido. Entonces, la frontera que esté sometida en una, digamos, en una superficie plana a convección, va a ser simplemente delta de I, ¿no? O sea, alrededor del nodo que estamos haciendo el balance, que le vamos a trazar el área delta de X por delta de Y, y nos vamos a quedar con lo que existe. Entonces aquí va a existir delta de X medios por delta de Y. Y los nodos vecinos van a ser 3 en este caso. Y la convección se va a dar a través del área real que es expuesta en este nodo, que en este caso es delta de I. Entonces vamos a plantear el balance entre los nodos vecinos y el fluido en la frontera, ¿no? Bien, entonces ahora el nodo MN va a ser un nodo sometido a convección en una superficie plana. Y podríamos considerar también que hay generación
y le vamos a tener que multiplicar por el volumen que corresponda, ¿no? Bien, entonces podemos empezar con el nodo que está arriba. Vamos a empezar con el nodo M, N más 1. Después vamos a seguir con el nodo M menos 1, N, y después con el nodo No, me estoy salteando. Empezamos con seguimos con el M menos 1N y después con el nodo M, N menos 1. Ok, entonces ahora estoy yendo en ese sentido. En contra de las agujas de reloj estoy yendo. Bien, entonces el primer nodo sería el nodo M, N más 1. Ok, entonces al nodo MN vamos a hacer el balance entre estos dos nodos. Y aquí también sería menos K por el área, en este caso, delta de X medios, por la tercera dimensión ahí 1, por la diferencia de temperaturas de los dos nodos, dividido entre la distancia que los separa, que en este caso es delta de I. Ok, hemos estado entonces en este nodo. Ahora me estoy yendo así. Ahora voy a estar ahí en este nodo. Ese va a ser el nodo M-1N, ¿no? Lo representamos por esa nomenclatura. Y aquí también vamos a estar con el área perpendicular, en este caso es delta de I por 1. O sea, aquí aparece delta de I por 1, por la diferencia de temperatura de los nodos, ¿no? Estos dos nodos dividido entre la distancia que separa los nodos es, en este caso, delta de X. Y ahora me voy al otro nodo, el último nodo, que es el nodo TM, N-1, al nodo MN. Y en este caso también el área perpendicular es simplemente delta de X medios por la diferencia de temperatura del nodo MN menos el nodo MN-1. Ok, acá hay que ponerle una coma y este es N-1. Ok. Y bueno, ahora nos toca justo la frontera que nos ha traído el problema. En este caso, el área por convección es la que aparece, no hay ningún artificio, simplemente la que aparece. En este caso va delta de I. Entonces, aquí tenemos el área por convección y por la diferencia de temperatura del fluido conocida, ¿no? Menos el nodo MN que justo está en la frontera, ¿ok? Y si hubiera generación, tendría que multiplicarla por unidad de volumen, que sería delta de X medios por delta por 1. Ok, aquí este punto hacemos delta de X igual a delta de Y y se va a simplificar las ecuaciones, pues, ¿no? Se van a eliminar los términos delta de X, delta de Y. La tengo aquí. Se simplifican. Si yo sumo todo, se van a simplificar hasta donde podamos, ¿no? Aquí quizás no podemos eliminarlo, se queda, ¿no? Y en la generación si la hacemos igual, ¿no? Entonces va a tener delta de X cuadrado sobre 2. Bueno, aquí parece que me elimine la generación. No, pero después apareció.
Bien, tenemos que sumar todos los términos. Podemos considerar la primera ecuación sin generación y en esa manera simplificar y podría salir así, ¿no? Y si consideramos generación, entonces hay que agregarle este término. En todo caso, ustedes se van a dar cuenta de que sale esto, si suman todo con generación, les va a salir lo mismo. Ok, como ustedes están viendo, las ecuaciones se van complicando, pues, ¿no? Entonces, lo que yo espero de ustedes en esta clase es que sepan plantear las ecuaciones, porque van a ser muy variadas. No espero que ustedes se aprendan de memoria esta ecuación, porque esta ecuación la pueden ustedes deducir. Y existen más ecuaciones que evidentemente no van a aprenderse de memoria. Entonces deben aprender a plantear las ecuaciones porque las situaciones que puedan presentarse son n situaciones. Se pueden cambiar n y entonces n veces. Entonces no pueden memorizarse, salvo la ecuación del nodo interno y el artificio que pueda presentarse cuando hay situaciones de condición adiabática. El resto deben deducirle, ¿no? Ok, entonces tenemos condición adiabática, esquina interna, es el que acabamos de hacer. Bien, también podría haber, no la he planteado, aquí no la he planteado, pero se puede hacer. A ver, supongamos que, no, bueno, mejor hacemos otro. Ok, si tenemos esta figura, me falló. Ok, este nodo es una esquina externa, ¿no? Entonces este sería mi nodo M y mi nodo N. Ok, el nodo en esta esquina, yo trazo un área delta de X, delta de Y, pero veo que me voy a quedar con una área delta de X medios delta de Y, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los nodos vecinos van a ser el nodo TM-1N y va a ser el nodo TM-N-1, ¿no? Esto va a ser M-1. Este es N, va a ser N-1 y eso es lo que tenemos. Ok, entonces en este caso el área se ha reducido, ¿no? A delta de X medios, delta de Y medios. Y va a depender, eso es en cuanto a los nodos, a la parte de conducción del nodo interno, estos son los nodos, los únicos nodos que aparecerían. Y ahora va a depender de la condición
de frontera que podamos tener, ¿no? Entonces, esta condición de frontera puede ser que sea convección alrededor de toda la superficie, podríamos hacer ese, o puede ser que esta sea aislada y que esta sea por convección, lo cual se complica, o que esta tenga, se puede complicar no solamente en la esquina, en esta esquina o cualquier otra. Acá también podría ser que, bueno, aquí ya tenemos convección plena, pero a ver si, bueno, sí, aquí no habría un flujo de calor constante. Puede haber un flujo de calor constante también en la frontera, ¿ok? A ver, vamos a asumir que por acá tenemos la temperatura del fluido y el coeficiente. Entonces, en este caso trabajaríamos con el nodo Tm-1n y el nodo Tmn-1, y la convección tendríamos que sumar también delta de x medios por delta de y medio, ya no 3/4, ¿no? A ver, y el área acá simplemente es delta de x por delta de y, delta de x medios por delta de y medios, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? A ver, hagan ustedes y yo también lo voy a hacer. A ver, podemos reducir, vamos a simplificar la anterior, ¿cómo nos quedaría? Sí, podemos hacerlo. Aquí, supongamos que estamos acá y que tengo convección también por acá, no solamente por acá. Entonces yo voy a trabajar con este. Ya, ok, entonces mi nodo MN va a ser este. Y mis nodos vecinos van a ser estos, ¿no? Y este que está acá abajo. Entonces voy a trabajar con este nodo y con este nodo. Entonces este va a ser el nodo Tm-1n. Y y este nodo va a ser el nodo Mn-1. Ok, esto ya no funciona. N-1 va a ser este. Y tenemos M. Y sí, también M-1. Ok. Bien, entonces voy a tratar de eliminar en donde aparezca. A ver, me voy a quedar con estos dos nodos. Este va a ser el nodo M-1n. Este sería. Ya, pero acá tengo que modificar porque el área perpendicular es delta de medios. Y esta va a ser la diferencia bien y la distancia delta de x está bien. Y el otro nodo es el nodo, vale, el otro no vale. El otro va a ser el nodo M n-1, de aquí. Y ahí también, ahí sí coincide, va a ser delta de x medios por y la distancia va a ser delta de y, ok, Entonces estos dos los eliminamos. Eliminamos nos quedamos con una ecuación de este tipo. Y el calor por convección, ya, ahí es donde tenemos que hacer la suma. La suma del calor por convección por esta área que sería delta de x medios más esta área que sería delta de y medios.
Ok, aquí sería delta D medios, más de nuevo lo mismo, H delta de X medios por la diferencia de temperaturas. Pero como ustedes ven, pueden sacar el factor común, la diferencia de temperaturas, no, pero bueno, vamos a hacerlo. Y claro, todo por uno, ¿no? Delta de Y medios por uno y delta de X medios por uno. Y acá le tenemos que poner la diferencia de temperaturas del fluido menos la temperatura del nodo Mn, ¿no? Ok, aquí hay que agregarle la diferencia de temperaturas, ¿no? Aquí Mn, ¿no? Hicieran el paréntesis, aquí la temperatura del fluido. Ok, si hubiera generación, aquí tendríamos que hacer delta de X medios, delta de Y medios. Por uno, ¿no es cierto? Y bueno, entonces ahora sumamos esta ecuación. Hoy ya la puse peor. Y sumamos la otra ecuación, ¿no? Ok, sumamos esta ecuación más esta ecuación. Y entonces esa sería la ecuación para un nodo en esquina, para un nodo de este tipo, un nodo en esta esquina, ¿no? Una esquina externa. Bien, entonces, a ver, cópiense entonces esta ecuación de un nodo externo y ustedes ya suman esta ecuación, esto también se va a simplificar, ¿no? No va a salir así definitivamente. Especialmente la parte de convección va a ser. En realidad acá en convección, si delta de X es igual a delta de Y, simplemente esto se va a reducir a H, la suma de delta de, realmente se convierte en delta de X, ¿no? Por la diferencia de temperatura, ¿no? Entonces, claro, este término puede estar igual. Bueno, vamos a ver qué elimino. Menos 9. Bien, ustedes hagan esta suma de esta ecuación más esta ecuación. Y esto realmente, delta de X medio por delta de X medio va a ser delta de X, ¿no? O delta de Y, como ustedes quieran. Por más este término. Y realmente va a ser así. Este término es el que va a ser un medio, va a ser probablemente. Va a salir una ecuación mucho más simple. Bien, entonces ya tenemos bastantes ecuaciones características y si hemos hecho eso, ya podríamos a resolver el sistema de ecuaciones algebraicas, ¿ok? A ver, vamos a ver un método bastante aplicado en la inversión de matrices. Si nosotros planteamos las ecuaciones de balance de energía para la conducción en dos dimensiones, vamos a llegar a una expresión, a una ecuación algebraica.
Ok, entonces lo único que vamos a tener que hacer es acondicionar las ecuaciones a la forma que se requiere para hacerle una solución matricial, ¿no? Porque todas estas ecuaciones las hemos planteado que es igual a cero, ¿no? Entonces vamos a tener que despejar de manera de tener las condiciones para aplicar, eliminar filas y columnas y tener las soluciones en forma de matrices, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es cambiar la forma de forma de tener unas constantes, ¿no? Y las incógnitas que van a ser todas las temperaturas y acompañadas de sus coeficientes, ¿no? Entonces, si nosotros arreglamos las ecuaciones de esta manera, o sea, despejamos la ecuación de forma de que haya un segundo miembro con valores determinados, ¿no? Entonces vamos a poder construir la matriz de coeficientes, la matriz de las incógnitas y la matriz de las constantes. Entonces ya lo podemos, el sistema de ecuaciones algebraicas las podemos representar así matricialmente. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver las ecuaciones. Una forma de solución, si fueran 2 o 3, podrían ser ecuaciones simultáneas, ¿no? Si fueran 4 nodos, podemos hacer cualquier solución de ecuaciones algebraicas, la podríamos aplicar. Ahora, cuando ya se tiene más de 10 ecuaciones con 10 incógnitas, tenemos 20, ya, entonces vamos a la forma de matrices. Y en ese sentido, pues, la solución es invertir esta matriz, ¿no? Especialmente los coeficientes. Invertimos la matriz mejor dicho, de las constantes. Sí, esos son los coeficientes. La matriz de los coeficientes la invertimos. Una vez que hemos hecho esa matriz, la hemos invertido, la multiplicamos por las incógnitas y va a ser igual a las constantes, ¿no? Ahora, la inversión de esa matriz hay una fórmula y que es la que está contenida en los programas de inversión de matrices o en el mismo MATLAB, ¿no? Y entonces lo único que tenemos que hacer es tratar de reagrupar las ecuaciones del producto del balance de calor en la forma que podamos hacer de invertir las matrices. Ahora, ese es un método matemático, ¿no? Y también para el método numérico tenemos que distribuirlas de otra manera. Vamos a empezar por la matricial. Ok. El sistema de ecuaciones algebraicas debe considerar, se aplica este método de matrices, de inversión de matrices, si la matriz es cuadrada, ¿ok? La matriz de coeficientes es cuadrada. Entonces ustedes tienen que completarla, todos los términos que no existen con ceros, pues, ¿no? Tiene que haber el mismo número de filas que de columnas para hacer una matriz cuadrada. Ok, entonces las incógnitas están en un vector columna, es una matriz de un elemento. Podemos decir vector columna y las constantes, que son números, ¿no? Con signo y todo tiene que aparecer en este otro vector. Ok, entonces en operaciones matriciales, si a ambos miembros de la ecuación la multiplicamos por la inversa, si llegamos a esta expresión, multiplicamos la inversa de a ambos miembros, no va a pasar nada, y eso es lo que estoy haciendo. Aquí he multiplicado por la inversa de la matriz de coeficientes, y entonces una matriz por su inversa es igual a la matriz identidad
Y entonces la matriz de identidad por las incógnitas nos va a quedar las incógnitas, ¿no? Esto es la matriz de identidad. Acá le falta su bajo. Y la matriz de identidad es la que tiene en la diagonal principal 1 y en inversas y 0 para arriba y y por debajo de la diagonal principal, ¿no? Entonces, aquí simplemente se plantea que T, todas las incógnitas, es la inversa de la matriz de coeficientes multiplicada por las constantes. Entonces vamos a tener T1 y hay que hacer esta operación igual a, y T2 va a ser. Entonces esto se va a reducir a hallar la inversa de la matriz de coeficientes y después multiplicarla por las constantes y vamos a tener los valores de T. Y esta inversa se puede calcular con la ecuación de la inversa o simplemente agregándole al MATLAB tanto las constantes como los coeficientes y tiene la solución, ¿no? Entonces ya la parte matemática se puede resolver fácilmente. Supongamos que esta sea la solución de la inversa, de haber invertido la matriz, y entonces después vamos a tener que sacar la solución multiplicando estos coeficientes nuevos por las constantes C y nos va a salir todos los valores de las temperaturas, ¿no? Ahora, la inversa de la matriz tiene una fórmula, ¿no? Es la adjunta de la matriz, de la transpuesta de la matriz adjunta sobre el determinante de A. Esa es la fórmula. Y bueno, ustedes pueden aplicar esa fórmula o simplemente utilizar el MATLAB. Les recomiendo que usen el MATLAB. Bueno, aquí tenemos un problema que tiene más o menos, tiene condiciones y fronteras iguales. Sí, tenemos 3 isotérmicas y una condición de convección en una superficie plana. Ok. Y es de una superficie de 1 metro por 1 metro. Entonces su delta de X y su delta de Y es 0.25. Y tiene condiciones fronteras de isotérmicas, ¿no? Ok, entonces en este problema y otra de convección. Como les dije, o sea, es un cuadrado de 1 por 1. Entonces, yo podría aplicar primero la simetría para reducir mis ecuaciones. Inicialmente vemos la frontera, y las fronteras son 500. Bueno, hay simetría de temperaturas, pero cuando llegamos a esta frontera, ahí tenemos convección con una temperatura de fluido y entonces ya tenemos que ver por dónde puede haber simetría. Bien, si esto fuera también 500, bueno, me iba a reducir a la cuarta parte probablemente, pero no lo es. Entonces, en este caso, estoy viendo que aquí es 500 y que aquí es 500.
Entonces sí hay simetría por este lado, por la mitad de la... Ahora, el eje de simetría actúa como un espejo, ¿ok? Con respecto a este otro eje de simetría, no lo hay, porque este es 500 y aquí hay 3. Hay simetría geométrica, pero no hay simetría de condiciones de fronteras, entonces no hay simetría, yo no puedo reducirme a la cuarta parte, solo puedo reducir por donde haya simetría en condiciones de fronteras también, ¿no? Entonces, me tengo que quedar con un eje de simetría nada más, porque no me va a funcionar, ¿no? O sea, el eje de simetría va a ser este. Es lo único donde puede haber simetría geométrica y simetría de condiciones fronteras, porque estas dos son iguales. Entonces, eh, entonces digamos, este eje de simetría es un espejo y entonces va a reproducir la misma temperatura se va a hacer una imagen, ¿no? Y entonces este nodo va a tener la misma temperatura que el nodo 1 y así sucesivamente. O sea, cuando ustedes trazan eje de simetría en el balance, el eje de simetría es un espejo y van a tener que considerar la temperatura de la imagen igual a la temperatura del nodo real, ¿no? Entonces, por eso es que he repetido, ¿no? Pues 3, 3, 5, 5, porque el eje de simetría fue pasado por el centro debido a que hay condiciones de frontera y condiciones geométricas. Entonces, en vez de haber trabajado con 12 ecuaciones, vamos a trabajar con 8, ¿no? Vamos a plantear la ecuación para 8 nodos. Entonces, en algunos casos, vamos a tener ecuaciones de nodos internos, ¿no? Y cuando lleguemos, en las fronteras todas son conocidas, no va a haber problema. Y cuando lleguemos al nodo 7 y al nodo 8, eso es, está sometido a convección, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tener que hacer una ecuación característica para el nodo 7, que va a ser igual para el nodo 8, ¿no? Entonces vamos a tener dos ecuaciones nodales características, la del nodo interno y la del nodo de convección sometido a una superficie plana. Entonces, bueno, empezamos. Para el nodo 1, 3, 5, los nodos vecinos tienen que establecerse, ¿no? Entonces así vamos a... Aquí el nodo vecino va a ser una frontera isotérmica 2, después el nodo 2 y el nodo 3. Para el nodo 3 va a tener que ser también la frontera de 500, el nodo 1, el 4 y el 5. Para el nodo 5 también vamos a tener la misma condición de los nodos vecinos que serían 3, 6, 7, más esta frontera conocida, ¿no? Y de ahí es que entonces vamos a tener la ecuación para el nodo 1, 3 y 5. Para el nodo 2, 4, 6 también, solo que ahí tiene que considerar el espejo, ¿no? Entonces va a reproducirse dos veces T1, ¿no? Más. En este caso, para el nodo 2, eh, es un nodo clásico, ¿no? Solo que ha sido alterado un poco por el eje de simetría, que este nodo no va a ser de otro valor, sino va a ser igual
que el nodo real, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que sumar dos veces T1 más 500 más T4, ¿no? Menos 4 veces el nodo 2 igual a 0, ¿no? Entonces, en realidad, tanto el nodo 1, 3 y 5 y el nodo 2, 4 y 6 son ecuaciones de nodos internos. Solo que la ecuación 2, 4, 6 está con el artificio del eje de simetría. Y lo he tomado en consideración porque siempre que apliquen eje de simetría van a tener que duplicar algunos de los nodos, el que corresponda, ¿no? Al corte que ustedes hayan hecho. Si para esta figura que es simétrica porque es 1 metro por 1 metro, esto podría haberse reducido si todas las fronteras fueran iguales, ¿no? Ahí yo hubiera trabajado hasta con la cuarta hasta la octava parte podríamos haber trabajado. Y el resto lo reproducíamos, no lo repetimos. Pero no me es permitido porque solamente hay simetría en esta dirección. Entonces, la ecuación, por ejemplo, de lo 1, 3 y 5 es la que aquí tenemos, ¿no? Que hemos hecho ver T2 más T3 más 500 y más 500, no, menos 4 veces T1. De T3 tendríamos también T1, T4 más T5 más 500 menos 4 veces. O sea, ya tienen que familiarizarse los nodos vecinos menos 4 veces el nodo. Y T5 igual, ¿no? T3, T6 más T7 más 500, ¿no? Estos serían para el nodo 1, 3 y 5. Para el nodo 2, 4, 6, el nodo interno, que sí va a tener todos los nodos vecinos, duplicando el que corresponda al eje de simetría. Entonces, en cada caso, para el nodo 2, pues, se va a duplicar la temperatura del nodo 1, para el nodo 4, la del nodo 3, y para el nodo 6, la del nodo 5, ¿no? Y es la ecuación del nodo interno, la suma de los nodos vecinos. Cuando llegamos a 7 y 8, sí, ahí vamos a tener que hacer un balance, ¿no? Como ahorita no me acuerdo de la ecuación. Igual, o sea, acá va a ser 500, T5, T8 y vamos a tener que convección por este lado. En esta área delta de I medios por delta de X, ¿no? Y el área por convección va a ser delta de X. La ecuación del nodo 8 es igual que la ecuación del nodo 7, ¿no? Entonces debemos hacer la ecuación para el nodo 7. A ver, jóvenes, hagan la ecuación para el nodo 7. Ahí nos vamos a quedar. Acuérdense que el jueves nos vamos a la uni, a las 8 estamos.